Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. Si el reciclado es lo tuyo, hoy te enseñaré cómo tejer en crochet sobre anillas de lata esta estrellita navideña para colgar en tu árbol. Les muestro la lista de los materiales. Comenzaremos colocando las fichitas en este sentido, que todas vayan hacia el mismo lado. Y las vamos a numerar. Número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Iniciamos con color rojo. La fichita número 1 va a quedar encima de la número 2, solamente a la mitad. No montarla completo, sino hasta aquí. En este espacio que queda entre las dos fichitas vamos a tejer 4 medios puntos en color rojo. Uno, 2, 3 y 4. Ahora la fichita número 2 va a quedar encima de la número 3 y nuevamente en ese espacio 4 medios puntos. Y así sucesivamente. Ahora la ficha número 3 va a quedar sobre la ficha número 4 y en el espacio que queda 4 medios puntos. Hasta aquí tejimos en forma recta. Ahora lo que tenemos que hacer es cerrar las fichitas de esta manera. La última ficha que tejimos, que es la número 6, quedará sobre la número 1. Hay que cuidar que el hilo quede por debajo, porque lo vamos a tener que sacar por este centro y tejer los 4 medios puntos que nos faltan. De esta manera. Nos va a costar trabajo porque no son flexibles las fichitas. Meto aquí, paso el gancho por el centro y saco el hilo para cerrar el punto. Meto, paso el gancho por el centro y cierro el punto. Y ahora cerramos solamente con un punto deslizado. Cortamos el hilo y vamos a pasar un hilván todo alrededor del centro para cerrar esta florecita. Recuerden que estamos por el derecho de las fichitas y por el derecho del tejido. Ahora sí ya quedó cerrado, hay que cortar el hilo y ocultar el sobrante. Continuamos tejiendo con hilo rojo. En este espacio que forma la unión de una ficha y otra, vamos a tejer un medio punto. Hacemos 5 cadenas y buscamos nuevamente el hueco que forma la unión de las fichas en la parte de atrás y tejemos un medio punto. 5 cadenas, buscamos el espacio y medio punto. 5 cadenas, buscamos el espacio y hacemos medio punto. 5 cadenas, buscamos el espacio y 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 medio punto.
5 cadenas, buscamos el espacio y un medio punto, 5 cadenas y un punto deslizado en el primer medio punto. Aquí concluimos la vuelta. Solo hay que tejer ...15 cadenas y un punto deslizado en el punto de cierre. Y aquí es de donde vamos a colgar la estrellita. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante. Hemos estado tejiendo por el derecho ambas vueltas. Ahora nuestro derecho en realidad va a ser el revés de las fichitas. La última vuelta que va en verde la vamos a tejer por el revés. Iniciamos en esta parte de aquí y hacemos un medio punto. Tres cadenas, una vareta, tres cadenas, un medio punto aquí en donde nacieron las tres cadenas, tres cadenas, una vareta exactamente aquí donde iniciamos las tres cadenas y un medio punto en el primer medio punto que encontramos enseguida. Tres cadenas, una vareta en el mismo sitio, tres cadenas, un medio punto donde nacieron las tres cadenas, hacemos tres cadenas más, una vareta donde iniciamos las tres cadenas y un medio punto en el siguiente medio punto rojo. Todos estos pasos los vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Terminamos con el último pico de esta estrella. Recuerden que fueron tres cadenas, una vareta, tres cadenas, un medio punto, tres cadenas y una vareta. Entonces ya nada más vamos a cerrar la vuelta haciendo un punto deslizado donde iniciamos el color verde. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante. Para el armado de la estrellita necesitamos el listón metálico, aproximadamente 12 centímetros, cortar un pedacito de 12 centímetros. Solamente lo vamos a pegar en esta parte, doblarlo y con otro tanto de cordoncito plateado lo vamos a atar por el centro. Entonces el moño pues ya nos viene quedando así. Lo único que hay que hacer es pegarlo y pegar la cuentita facetada en el centro. Y así queda concluida nuestra labor. Espero que les guste. Nos vemos en el próximo video.